Les había dicho que el metrado, al igual que cualquier otro dato, dado con anticipación, es una tarea ardua. Nosotros no podemos dar un dato sin antes estar certeros de eso. No solamente en construcción, sino en cualquier lugar no podemos dar un dato. El metrado es un dato dado con anticipación. Los periodistas, antes de dar también una noticia, tienen que estar verificando. Nosotros también tenemos que estar verificando. Aquí nosotros trataremos de proponer una serie de pautas de cómo realizar un metrado y recoger los datos de las distintas clases de trabajo que se encuentran en una construcción. En un proyecto se necesita cuantificar con buena aproximación, la extensión. Todo esto de aquí se lo voy a pasar ya, todo esto de acá se lo voy a pasar a los. Todos los recursos que intervienen directamente en la ejecución de los proyectos, mano de obra, materiales, equipos y herramientas. La forma de hacerlo es a través del metrado, y en el que se cuantifican los materiales, o sea, la cantidad de materiales. En base a la necesidad de la cuantificación y de la magnitud del trabajo para ofrecer un mejor servicio, se presentan dos alternativas. Los metrados propiamente dichos usados en la elaboración y los metrados a nivel de ejecución de la obra, que sería cuando se está realizando la obra, y estos metrados se utilizan para la valorización. ¿Cómo se hace un metrado? El profesional calculista, porque ustedes ya no son metradores sino calculistas, ya deberán suponer que la obra ya está terminada, como les dije, y dará un paseo imaginario por ella, se irá recorriendo todos los datos de lo hecho, teniendo en cuenta de no omitir ni el más mínimo detalle, porque por pequeño que éste sea, siempre se reflejará al final, se refleja, se va a ver, se va a necesitar, porque todas las partidas son un amarre una tras otra. Si tú no la calculas al comienzo, al final la vas a necesitar y tienes que metrarla. Lo mejor para ello es seguir siempre un orden, y como quiera que no se puede escoger el del ritmo de la construcción, lo más acertado es agrupar por las diferentes etapas, todo lo que es concreto, todo lo que es hacer, o depende de, por ejemplo, si es construcción de una zapata, se mide todo, ¿no?, lo que interviene. Dice, el metrado es un arte. Aquí ustedes van a ser unos artistas de metrado. Tienen que usar su inteligencia, su intuición. Como le dije, tienen que ver en qué va a terminar, cómo va a terminar. Tienen que ponerse en los pies del señor que va a hacer esa partida, en los pies ahí, en sus pies, en sus zapatos tienen que poner. Porque no, usted no puede metrar así fríamente. Tienen que estar ahí. Dice, por el cual, con el uso de fórmulas matemáticas, las más sencillas, o un ordenador, en este caso sus máquinas, una persona puede determinar un valor final cercano a la realidad. Porque lo que ustedes van a calcular es un valor cercano a la realidad. No es ni exacto, ni preciso, ni el mismo. Quizás te llegue a lo mismo, pero no es el mismo. Ya. El metrado es el conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas. Los metrados se realizan con el objeto de calcular la cantidad de una obra a realizar, que al ser multiplicado por su costo unitario se obtiene un costo. ¿Alguna vez uno de nosotros nos hemos preguntado qué pasaría si no tenemos el metrado de una obra? ¿Estaríamos nosotros capacitados para saber cuál es la magnitud del trabajo? ¿Cuál es el costo de la obra? ¿Se podría cuantificar los recursos a utilizar? ¿Cuál sería el costo? Y lo último, ¿ganaría una licitación sin tener el metrado? No, a eso vamos a llegar. O sea, lo que ustedes van a hacer va a ser para esto, para final, ganar una licitación.
Bien, todas estas preguntas sí se pueden responder, ¿no? Pero respondiendo la primera, ¿cuál es la magnitud del trabajo? Y eso es lo que ustedes van a hacer. Esta la responderemos si sabemos los metrados, las actividades o las partidas y las etapas que comprende una obra. Es aquí donde radica por qué es importante un buen metrado. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer bien el metrado con gran precisión, entonces podemos elaborar su costo, su duración, los recursos que intervienen y con la aproximación al 100%. Finalidad. Este metrado tiene la finalidad de que todos los profesionales que intervienen en la elaboración del proyecto estén interrelacionados y tengan una comunicación fluida para que en el momento de detectar errores incompatibles entre los planos, porque muchas veces se presenta esto, estos se puedan corregir inmediatamente. Si se puede presentar un proyecto definitivo y se pueda presentar un proyecto definitivo en las mejores condiciones. Como les dije, todos estos planos de estructura deben estar interrelacionados uno con otro, deben tener lo mismo. No puede haber una diferencia entre uno u otro, o las cotas de uno no pueden estar diferenciados de otro. Entonces, como ustedes como metradores van a determinar algún error en estructuras y lo van a hacer, ¿no? O van a conversar con el ingeniero estructural. ¿Sabe qué ingeniero pasa esto con su plano? Y dígame el valor si falta, o es más pequeño, o es más grande, no está acotado, por favor, corríjalo. Aquí falta un dato, aquí falta esto, aquí falta otro. Ustedes son pieza principal y fundamental para eso. Igual, todos estos planos los podemos corregir a medida que nosotros vamos avanzando. Precisar las zonas del metrado con la finalidad de evitar y ejecutar trabajos dobles. Las consideraciones o suposiciones que se asumen tienen que estar descritas en el cálculo durante la realización del metrado. O sea, no puedo suponer nada más. Tengo que plasmar lo que estoy suponiendo. Tengo que plasmarlo. Revisión previa de los resultados, chequeo total del trabajo. O sea, vas a revisar tus datos y luego volverlos a hacer y volverlos a revisar, ¿no? O dársela a otra persona para que lo revise. O caso contrario, imprimirlo, porque a veces estamos metidos en el monitor y no vemos el error. Pero cuando uno lo imprime, ahí ya tú puedes ver el error, lo ves más rápido. Ese es uno de los datos, dice revisión previa. Dice, implementar mejoras en la forma de llevar a cabo estos metrados, mejorar tablas u hojas de cálculo que vamos a llevarlos también. ¿Bien? Estandarizar información con la finalidad de hacer hojas de cálculo y programas para realizar metrados. Beneficios, tenemos un beneficio. El metrado por medio de las hojas de cálculo nos permite adquirir criterios y procedimientos más rápidos para trabajar. El metrado nos dará un ordenamiento y preparación de las partidas de cómo se ejecuta una obra. Es indispensable en el buen planeamiento de las actividades ejecutadas. Nos dará una buena estimación del trabajo y de los recursos de una obra, reduciendo sus respectivos costos. Un buen metrado nos da una aproximación al 100%. La experiencia nos hace ser profesionales más competitivos. Es por eso que el profesional calculista y metrador debe estar en la vanguardia de acelerar este proceso. La elaboración de los metrados. Nosotros ahora tenemos la norma técnica de metrados para obras de edificación. Hasta ahí es una obra, una norma. Aquí es una norma. Y de aquí para acá es otra. Todo lo que es aquí es edificaciones. Todo lo que es segundo, después de ahí, las edificaciones urbanas, ya ustedes pueden obtener estas partidas o utilizar estas partidas en lo que son también canales. Claro, todo está ahí. Está especificado también. Tenemos desde el 2009 ya, estamos en 2011 y todavía no se aplica.
Esta norma incorpora una nueva codificación técnica para una mayor facilidad en el uso por parte de los profesionales encargados de elaborar proyectos. El procedimiento a utilizarse para realizarlo es muy importante, por cuanto de este dependerán los resultados que se obtengan. A fin de simplificar el trabajo y evitar equivocaciones en su ejecución, se sugiere lo siguiente, ¿no? Leer los planos, como dije, muy detenido. Completar las acotaciones que faltan en los planos en forma digital y física. Nosotros a veces tenemos un dibujo y a veces ¿qué hacen los arquitectos? Todo esto, ya, no, a veces falta una cosa acá, o dos, hacen así, una cosa ahí. Y todo esto lo hacen en escala, o lo escalan, por colocarlo y ponerlo en el plano y para que se vea bien bonito, le cambian de escala, lo hacen, como le dicen, un bloque. Entonces cuando nosotros queremos medirlo, a veces ni todas las cuotas no lo dan, a veces faltan esta cuota y esta cuota, a veces no lo dan. Tenemos nosotros que calcular, cuando falta una cuota, bueno, es fácil. Hay que medirlo nosotros, ¿no? Pero a veces utilizamos el escalímetro. Y si esto está sin acotar, cuando medimos con el escalímetro nos da otra cosa. Entonces es necesario que esto esté a la escala. Y es necesario que nosotros, con la intuición, bueno, esto mide 50, mide 60, 90, esto mide tanto, ¿no? La suma y resta. Porque si yo agarro el escalímetro, esto puede medir 1 metro, mientras que esto mide 70, 50, y esto no puede medir 1 metro porque es más pequeño. Si yo agarro el escalímetro. Entonces, por eso dice acotar, diferenciar los diversos elementos que existen por sus dimensiones y por su forma y por la cantidad de barras de acero que tenga. Antes de ejecutar las operaciones para el cálculo de áreas y volúmenes, identifique la forma que tiene el elemento, ¿no? A fin de aplicar la fórmula correcta. Se diferencia de preferencia, ejecuta el metrado usando cuadros u hojas de cálculo diseñados para ese fin. Para cada fin, cada partida tiene una hoja de cálculo diferente. Antes de iniciar el metrado, confeccione una relación de las diversas partidas, la que deberá seguir la secuencia lógica del proceso de construcción o proceso constructivo. Al determinar la altura de las columnas y placas en los encuentros con vigas, se debe tener presente que la altura de las columnas o de la placa incluye el peralte de la viga. Al determinar el largo de una viga, se debe tener presente no incluir el ancho de las columnas. Al determinar el alto de los muros, debe verificarse si sobre ellos pasa una viga, a fin de que el peralte de la viga no sea considerado en el metrado. Al realizar el metrado de losas aligeradas, se debe tener cuidado de no incluir en estas el concreto correspondiente a las vigas o a las columnas, porque ese metrado ya ha sido considerado en el respectivo de las vigas y las columnas. Al metrar estructura de concreto armado deben realizarse en 3 etapas consecutivas: calcular el volumen del concreto, calcular la cantidad de acero o el área de encofrado. Ustedes tienen que hacerse una forma de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es lo primero que van a hacer? Si primero es el encofrado, en el concreto el volumen y al final el acero. O primero el concreto, el encofrado y el acero. Pero siempre estos 3 elementos, porque toda partida va a estar formada por estos 3 elementos, la mayoría, en lo que respecta a estructuras. Al metrar elementos que se crucen, se deben tener cuidado de metrar las intersecciones una sola vez. Al metrar la barra del acero de un elemento, debe considerarse en sus elementos de anclaje, o los ganchos, como le dicen, que van empotrados en algún otro elemento. Para metrar encofrado se calcula el área efectiva o el área de concreto, ¿no?, que se obtendrá midiendo la superficie en contacto entre el encofrado y el concreto, con excepción de las losas aligeradas. En este caso se medirá todo el área.
Las fórmulas son las más sencillas, las que nos enseñan a nosotros antes de iniciar nuestra carrera, ¿no? La fórmula del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del círculo, y la otra que es el prisma, que es cálculos ya formados por las anteriores. Bien, aquí tienen las partidas de la norma técnica de metrados. Anteriormente, miren, ya han incluido esta parte y ahora tiene la nomenclatura, le han puesto ahora O de obras y la E de edificación, y le han puesto la partida que es, ¿no? Una fricción. Antes no, antes teníamos, digamos, esa misma partida y le habían puesto 0,1.01.01 y la misma descripción. Ahora le han puesto esto, un alfabeto. Incluso ya nos han ordenado, ya nos han puesto obras provisionales, es una parte, trabajo preliminar es otra parte, seguridad y salud. El ranking ya nos están haciendo intervenir a un ingeniero o en seguridad. Tiene que también aprender a mezclar lo que es seguridad. La seguridad, antes de ejecutar la obra o ejecutando la obra. Bien. Después nos han dado otra parte, ese es el ítem 1. El ítem 2 es estructura. Antes no, todo esto era diferente. Y arquitectura, lo que era arquitectura era solamente muros, revoques, etc. Ahora ya nos han entregado, ya nos han puesto 1, 2, 3, viene después el siguiente ítem, 4 instalaciones sanitarias, las 5 para los mecánicos eléctricos, instalaciones eléctricas y mecánicas. Ahí está. Para instalaciones especiales, que muchas veces le ponemos, son estas instalaciones mecánicas o instalaciones de electrificación. Y la otra que también nosotros llamamos instalaciones especiales son instalaciones de gas, porque normalmente no hay. Acá en Chiclayo no hay. En Lima sí. Hay ingenieros de gas, de instalaciones de gas. Acá no todavía. ¿Ven? Entonces ya tienen 7 ítems. 7 ítems ya la han separado. Después tenemos la lectura de planos. Como les dije, en este mundo han hecho que cada día en la elaboración de un proyecto requiera de las intervenciones de diferentes profesionales. Hoy en día ya no es extraño ver en la elaboración y ejecución de los proyectos que intervienen no solo ingenieros, sino arquitectos, sino también geólogos, economistas, sociólogos y entre otros, cada vez más. Por esta razón, que es de vital importancia que todos estos profesionales que intervienen en la elaboración tengan una base sobre el lenguaje, hablen lo mismo y no tengan dificultades al momento de la lectura. El lenguaje que tienen los profesionales que se encuentran enmarcados en el área de la construcción, ya sean proyectistas y constructores, los dos son proyectistas y constructores, tienen que tener el mismo lenguaje. Además, los planos tienen una serie de símbolos y los símbolos tienen que ser leídos por ellos mismos. No puede uno decir una cosa y el otro, un proyectista puede decir una cosa y el constructor puede decir otra cosa. Un buen entendimiento de los diferentes tipos de planos que existen hará que el profesional pueda elaborar los metrados sin ninguna dificultad. Se ha comprobado que el profesional que no lee
e interpreta los planos va a tener dificultad en hacer un metrado. Bien, ahora nosotros tenemos los planos. Los planos provienen de esto, ¿no? De ejecutar una obra que quede así en 3D. Los planos no se presentan así. Y ahora que utilizan ¿cómo se llama este programa? El 3D Max o el otro programa ya antes, ¿no? Entonces, en estos planos ya nosotros tenemos que representarlos en 2 dimensiones, en largo y ancho nada más, ya no en 3, sino en 2 dimensiones, en los cuales vamos a tener los siguientes planos, ¿no? Planos de elevación, planos de elevación principal, lateral y los de corte. Después tenemos las clases de planos. Es necesario también que ustedes como profesionales, en el caso de que elaboren planos, ya lleven una codificación. Nosotros al menos como civiles ya nosotros utilizamos todo lo que es E. Le ponemos E1, E2, E3, E4, E5, todo, aunque sea detalles, le ponemos E. Los arquitectos sí, a veces hacen otra cosita, ¿no? Planos de arquitectura, ¿no? Arquitectura planta, unos cortes y elevaciones. Después tienen cuadros de acabado, a veces ponen acabado, pero tienen que tener una simbología y un número. A veces también cuando ponen la partecita última acá, le ponen el número de la lámina y la lámina es la misma, el mismo número en todo. Entonces tienen que corregir. Y ustedes a veces cuando metran, ¿sabes qué lámina es? No, la miran la lámina, miran abajo, ¿sabes qué? Todas las láminas tienen el mismo número, cámbienlas. ¿No? Ustedes van a ser más detallistas van a ser. Bien, ahora tenemos los planos de arquitectura. Estos planos son elaborados por arquitectos, ¿no? Y todo lo concerniente a ellos tiene que respetarse rigurosamente. El número de planos depende de la magnitud del proyecto o de la envergadura. Dentro de estos tenemos los planos de planta, elevaciones principales, cortes, detalles, escaleras, planos de escalera. Tenemos otros, los planos de estructuras. Estos son elaborados por ingenieros civiles y también son muy necesarios para la ejecución del proyecto, y también tienen que respetarse rigurosamente. Entre los dos, entre este y el anterior, no pueden haber diferencias ni en las cotas ni en las columnas. Después, el número de planos depende de la magnitud. Tenemos planos de cimentación, plano de detalle de columnas, plano de losas aligeradas, plano de detalle de vigas peraltadas, plano de escaleras, plano de tanques elevados, cisternas y todo. Como les dije, tienen una simbología. A la hora de leerlos tenemos que ver la simbología. No se ve muy bien, pero acá tenemos que ver, ¿no? El nivel de fondo de cimentación, o el nivel de la cimentación, el nivel de la zapata, todos estos niveles, todos estos niveles tienen que ustedes dominarlo ya bastante y que leerlos. En el caso que les falte, tienen que decir al ingeniero que le diga qué cosa es lo que van a poner ahí, o les falta y tienen que completar. Bien, los cimientos son elementos que constituyen la base de fundación de las columnas y muros, que sirven para transmitir al terreno el peso propio de los mismos y la carga de la estructura que soportan. Las dimensiones y forma depende de las cargas, la capacidad y su ubicación. Bien, además debemos tener la vista general de planta, detalles específicos de cada tipo de cimientos, si son corridos, cimientos armados, zapatas, vigas de cimentación, sobre cimientos armados, planta, cortes, elevación y detalle.
Entonces, la vez pasada yo pregunté así, ¿cuándo son cimientos armados? ¿Cuándo se considera un cimiento armado? ¿Ah? ¿Cuándo es un cimiento armado? ¿O cuándo es un sobrecimiento armado? Mayormente es un cimiento armado, un sobrecimiento armado. Va el cimiento y le viene un sobrecimiento armado. ¿Cuándo es un sobrecimiento armado? Me dijeron cuando llevo fierro, claro, lleva fierro. Pero hay otro. Porque los sobrecimientos a veces son del ancho del muro, a veces son los muros de 15 y tienen una altura a veces de 60. Ya pasado 30 centímetros ya no se considera un sobrecimiento simple. Pasado los 30 centímetros, 40, ya tienes que ponerle acero y considerarlo como cimiento armado. Ahí lo consideras sobrecimiento armado. Es importante. ¿Ya? No vayan a colocar un sobrecimiento de 40, 50 centímetros y no lleva fierro, porque después, cuando viene el sismo, comienza, el muro se hace para un lado, el sobrecimiento para el otro, comienza a quebrarse y falla. Por eso, ya es muy largo, muy esbelto, ya no tiene, ¿cómo se llama?, consistencia. A lo que teniendo su fierrito ya mantiene casi el mismo ritmo el movimiento cuando viene un sismo. 30 centímetros, sí, claro, se mantiene, pero ya cuando son 60 ya no. Bien, aquí tenemos el nivel 0 más 0, 0. El nivel de fondo de cimentación, ¿no?, puede ser por debajo. El nivel de falso piso a veces puede ser por debajo también de 0, 0 o por encima. El nivel de falso piso no necesariamente está debajo del 0, 0 o está arriba. A veces están al mismo nivel. ¿Ya? En esto sí tengan cuidado. De estos niveles del falso piso. La vez pasada en una hora vi un proyecto bien grande, ¿no? Y había una situación donde había un tramo para acá, venía por aquí así, y esta parte venía. Para el lado de acá había otro que venía por aquí, me decía. Había diferentes. Entonces, en ese tiempo yo había recién llegado y todos los niveles los habían puesto aquí en un pie derecho. Y estaba marcado tipo una regla. Y a cada uno le había puesto su nombre. De aquí bajaban los niveles. De aquí, de este pie derecho, bajaban los niveles. Uno solo nada más. Y ahí bajaban sus niveles, ponían acá su estaca por aquí, o estaca por acá. Ya no era necesario tanto. Un solo nivel. Por eso es que a veces los niveles, a veces uno pone 0, 0 acá, ¿no? 0 más 0, 0, y esto es el nivel del piso terminado y tenías una diferencia, esto era menos. Después acá teníamos otro piso, ¿no?, nivel de piso terminado, y era más. Tenían en consideración este 0, un piso alto, y acá un piso por debajo de este. Y esto en comparación a la parte de afuera todavía estaba más abajo. Habían varios niveles de piso terminado. Bien, tenemos el nivel de piso terminado. Puede ser en este caso las veredas. Mayormente acá, como Chiclayo es plano, ponemos 0, 0 a las veredas. Después tenemos la resistencia al concreto, a la compresión, F'C, y esta debe alcanzarla a los 28 días. La capacidad portante del terreno también la tenemos ahí. Tenemos el cimiento, la dosificación es 1 en 10 más 30% de piedra grande, que es un nivel normal.
Caso contrario, nos digan otro tipo de cimiento, ¿no? Cimiento donde intervenga la arena y la piedra. Cuando digan un cimiento 210, un cimiento 275, ¿no? Ya tiene dosificación. Ahí a ese sobrecimiento, a ese concreto, yo le voy a agregar recién piedra, el 30%, pero ya tiene una dosificación. A veces, ¿por qué? Porque a veces lleva fierro. Los sobrecimientos iguales, en este caso es 1 en 8, más 25% de piedra mediana. En la elaboración de metrados, para la elaboración de metrados se seguirá la secuencia dada por la nueva norma de metrados que hemos dicho anterior. Se utilizan los planos de estructuras y los planos de arquitectura, eléctricas y sanitarias y demás otras obras, otros planos que intervengan. En el metrado de excavaciones, ¿no?, son trabajos correspondientes a los cortes necesarios para alcanzar los niveles, ¿no? Alcanzar estos niveles. Puede ser que aquí, anteriormente, hayamos tenido esto, ¿no? Esto lo hayan tenido así. Este es un corte. Eso necesita un corte, una excavación, un corte, ¿no? Y la excavación de los cimientos es otro. El nivel del volumen del material que se va a remover se mide en metros cúbicos. El material que se va a eliminar también en metros cúbicos. Medir el volumen del esponjamiento del material. Dependiendo del tipo de material, vamos a tener un esponjamiento, ¿no? Si nosotros comenzamos a mover toda esta parte, la vamos a vaciar acá, se va a hacer más grande, ¿no? Entonces vamos a tener un porcentaje de esponjamiento más que esto. La norma también nos da ese porcentaje, ¿ya?, para todo el tipo de suelo. Por eso es necesario que el ingeniero en mecánica de suelos o el geólogo nos diga este material cuánto se esponja y yo calcular el metraje, si es que no lo tengo, o me diga qué tipo de terreno es, ¿no? Si es una arena, un suelo, una arcilla, ¿no? Y qué tipo de arcilla, y de acuerdo a eso yo veo en mi norma cuál es el esponjamiento y lo multiplico, a todo mi volumen lo multiplico. Las dimensiones de las excavaciones se encontrarán en los planos de estructuras. Estudiar previamente los planos. La medida de las secciones transversales se obtendrán del plano de cimentación y detalles también. Para determinar la altura o profundidad de las excavaciones se deberá tener presente los niveles que existen en los detalles de los planos de estructuras. Aquí tenemos. Entonces, para excavar, poniendo que tenemos hasta aquí, este nivel de piso, aquí, porque esta parte de acá de relleno, hasta aquí vamos a excavar, o hasta ahí, es el terreno natural. Tenemos esto. Nosotros tenemos que llegar hasta aquí. Hasta aquí es el nivel del terreno natural. Cuando excavamos, vamos a excavar todo el ancho de la zapata y toda su altura. Toda esta altura y todo su ancho. Por su longitud, por supuesto. Por su sección, si son zapatas, si son cimientos corridos, por toda su longitud. Y si son zapatas, en este caso zapatas, ¿no? Si me han hecho un corte aquí, tengo que multiplicarlo por eso. Si son cimientos, por toda esta longitud. Pero siempre tienen que ver la profundidad. En este caso sería una zapata y en este caso son cimientos. La distancia es otra. ¿Han traído sus USB por si acaso? ¿Sí? ¿Me pasan?
me pasan su USB para darles el plano de estructuras, los planos. A ver. Otro USB ahí. De ahí le pasa a tu compañero. Ahí te va a pasar aquí a tu compañero. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más? ¿No hay? Le pasas por ahí a los demás, por favor. Le pasas aquí a tu compañero. Bien, ahí sacan su plano de estructuras. Vamos a ver nuestro plano. Sí. En la zapata 2, de donde de esta parte, ¿ya? Este es el plano. Este plano, ¿ya? Este plano vamos a guiarlo. Este plano, la zapata Z2 y Z3. ¿Ah?
clases de mercado. Ya, ahí está, ahí parece que está mejor. Vamos a penetrar esta zapata. Vamos a hacerlo primero mecánicamente y ya vamos a entrar después a utilizar nuestra base de datos que también está ahí. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Ah? No le puede ser eso. ¿Ah? Entonces, mientras que van cargando, nosotros somos los que vamos a hacer trabajar a la máquina. La máquina es una ayuda, un apoyo para nosotros. Las máquinas no han ido a estudiar a la universidad. Los que han ido a estudiar a la universidad somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos el cerebro. Estos son programas que nos van a ayudar a agilizar toda la documentación. Si ustedes meten basura a la máquina, basurita le va a botar. Tengan mucho cuidado. La máquina es para acelerar los cálculos. Su base de datos ya tiene que estar bien formadita. Aquí vamos a aprender primero lo que nos enseñaban en la universidad y después vamos a comenzar con sus tablas. Porque todo lo que voy a hacer aquí lo voy a volver a repetir ahí. ¿Ya? Pero ya ojo, ya tienen ustedes que tener una idea. Tienen que tener una idea de cómo estoy manejando yo ya mis datos. Cosa que ahí ustedes ya van a poner datos, nada más datos, y le va a borrar todo el cálculo. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la zapata tipo 2. Aquí una zapata tipo 2. Zapata tipo 2. Voy a ponerle zapata tipo Z2. Bien. ¿Dónde le encontramos? ¿En qué eje? Ustedes ya también tienen que hacerse una norma. Si ustedes van a comenzar primero horizontal, todo primero horizontal. Si ustedes están acostumbrados a utilizar primero el vertical, todo que comience con una serie. ¿Ya? Porque todo va a estar enmarcado en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. De acuerdo a eso, ustedes tienen que hacerse una norma ya y gobernar a su máquina. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar el eje A. En el eje A, ¿cuántas tengo? Eje A. Cantidad. ¿Cuántas zapatas en el eje del tipo 2 hay? Nosotros tenemos 1 y 2, ¿cierto? 2. Aquí vamos a poner más acá, 2. En el eje A. ¿Ya? Eje A. Ponerle cantidad
en el eje C tienes Z2, ¿cierto? Z2. Miren, en el eje 2, 225 y acá tiene 180, ¿cierto? En el eje A, 1 nada más, miren, 1. En el eje B, en el eje C, 1 y en el eje E, 1. Entonces vamos a estar corrigiendo. En el eje A, 1. En el eje C, 1. Y en el eje D, en el eje E, 1. ¿Cierto? ¿Sí? En el eje. Ahora, vamos a ver dimensiones, las dimensiones de la zapata. ¿Cuánto tiene de dimensiones la zapata? A ver si alguien me ayuda. 2.25 por 2.25 metros. ¿Cuánto de altura? Entonces me voy al plano de corte, ¿cierto? Al plano de corte. Busco aquí un planito de corte. Un planito de cortes y veo qué zapata es. Este es zapata 3, este es zapata 1. ¿Ya no hay otra? No hay otra, ¿cierto? Entonces, como todas las zapatas tienen la misma profundidad y deben tener la misma profundidad, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Tienen que tener la misma profundidad, porque una no puede estar más alta que otra, sino ya comienza, como dice uno, a zapatear. Entonces,